Bienvenidos y bienvenidas, estimadas maestras y maestros, al Instituto GEMS. En esta ocasión, les vamos a acompañar en la materia Seminario de Educación, con la última sesión, la número 4, donde vamos a hacer el abordaje de los modelos pedagógicos y las teorías de aprendizaje. En ese sentido, vamos a revisar algunas tendencias actuales en educación, la pertinencia, la calidad, los cambios estratégicos que actualmente se han dado. Hablar de una pedagogía tradicional básicamente nos lleva a tomar en cuenta que el profesor es la fuente del conocimiento, que esta postura, el estudiante como objeto de enseñanza, también hablar de un enfoque histórico-cultural, donde el profesor es el orientador, donde el estudiante es el objeto y sujeto del aprendizaje. El proceso de enseñanza-aprendizaje vinculado al objeto de estudio, al docente y a los estudiantes. En este proceso que se ha transformado, que ha habido una modificación para coadyuvar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, nos damos la tarea de revisar pues, algunos aspectos que son necesarios y importantes, los componentes no personales y que necesitamos atender estos procesos. Los componentes, como en el caso de los objetivos, el para qué, contenidos, el qué se enseña, el método, cómo, la forma, cuáles son las actividades y el medio, qué recurso. Y el apartado fundamental, la evaluación, cómo verificar este proceso. Los objetivos están vinculados para qué se enseña y qué se aprende. Desarrollar el pensamiento crítico, saber, saber hacer y querer hacer. A partir del mismo, identificamos un objetivo que está correctamente formulado cuando en él se expresa la habilidad, el conocimiento, niveles de profundidad y asimilación, el grado de generalidad y las condiciones de estudio. La clasificación de los objetivos, tanto educativos como instructivos, en los cuales nosotros, como partícipes de un proceso educativo, pues bueno, vamos a establecer. Y el contenido en el cual se establece los conocimientos tanto teóricos, los hábitos y las habilidades y los valores. FOD, que nos habla de las formas organizativas docentes, el contenido, los métodos y el medio en el cual nosotros vamos a transitar. En esta ocasión vamos a revisar ciertos aspectos que son de suma importancia en este trayecto formativo que estamos acompañándoles con nuestra materia, que nos da un panorama sobre lo que es la educación, sobre los modelos, formas de enseñar, de tener una apertura sobre el proceso de acompañamiento de enseñanza-aprendizaje. En esta sesión número 4 de nuestro seminario de educación, con el tema modelos pedagógicos y teorías del aprendizaje, nos lleva básicamente a ver las tendencias en las cuales se establece la educación.
Entonces, maestras y maestros, el modelo de enseñanza cada vez es más importante revisar basado en las concepciones sobre la enseñanza de los alumnos, las posibilidades de obtener resultados, la importancia de los contenidos, de las convicciones personales, el valor de los proyectos curriculares o del centro, el papel de los padres, las funciones administrativas e incluso de hechos más cercanos en la actuación que pueden tener un carácter personal, social y estratégico o profesional. Pensar estos procesos de manera razonablemente cada vez en los periodos más profundos de los estudiantes, tener esta postura de poder establecer un carácter estratégico y profesional. En ese sentido, vamos a revisar que los modelos de enseñanza y los procesos de selección de la cultura, de los diseños nacionales, automáticos o de centro, o en el área que tienen que referirse al concepto de planificación, las acciones cotidianas tienen un referente en los modelos de enseñanza. En ese sentido, nos vamos a dar cuenta de la aproximación del concepto de modelo, de una representación simplificada de la realidad desde el apartado de la filosofía, del proceso de interpretación o representación simbólica, esquemática, que permita dar cuenta de un conjunto de fenómenos igualmente procesados. Se trata, entonces, de una abstracción misma de algunos procesos de dimensiones significativas esenciales de la realidad, que no tienen todas las discriminaciones que podrían hacerse y generar. También hablábamos sobre un modelo en el cual se puede expresar diferentes tipos de funciones y variables de un fenómeno de acuerdo a los planteamientos realizados de una propuesta estructurada y articulada con un tono de modelos tanto teóricos como de la misma poderlas establecer. Un modelo de enseñanza debe de incluir pues, diferentes dimensiones: la concepción del aprendizaje, la concepción del hombre, la concepción de la cultura, las estrategias para alcanzar sus intenciones, los medios para potencializar estrategias, la vía de interpretación para adecuar y modificar los procesos de los contextos constituidos por un contenido específico de la cultura, el nivel del alumno y el centro del docente. En ese sentido, vamos a revisar el significado que constituye el proceso en el cual se establece la construcción de un modelo, de una estructura profunda, desde las concepciones del alumno y del aprendizaje, desde una condición humana, de la naturaleza, de la cultura, del marco de interpretación, desde un pensamiento del profesor, desde la normatividad legislativa y desde un contexto social cultural. La estructura visible desde las estrategias de la acción referidas a los ámbitos académicos, procedimental, social y personal. Una estructura profunda nos lleva a ver las concepciones del aprendizaje. La investigación sobre la enseñanza no puede ser ajena a los procesos de razonamiento y el aprendizaje del estudiante. En ese sentido, nos damos cuenta de las tendencias y las concepciones de la misma en el marco de los trabajos para identificar el proceso donde se establece el apartado de la construcción del conocimiento, donde también hay categorías de análisis
de los resultados en los principios de dimensión donde pudiésemos identificar la formulación del conocimiento y ver la perspectiva constructivista, cognitiva, mediante los cuales los alumnos, creadores de constructos de sus propios conocimientos y destrezas. Esta consideración supone interrogantes acerca de cómo llegan a construir esos conocimientos y esas destrezas respecto al, al señalamiento de las actividades, de los recursos que se presentan y que el alumno, para construir una secuencia de acciones interpretativas del conocimiento. La perspectiva sociocultural centrada en la comunidad define que el aprendizaje y el razonamiento son procesos sociales que ocurren en contextos sociales entre los individuos que integran más una que otra. Para ello es importante que se tenga en cuenta el papel de las relaciones sociales de la comunidad y de la cultura que representas en la cognición del aprendizaje, pues el conocimiento no se almacena en la memoria, sino que son representaciones mentales incorporadas. Y es difícil distinguir a las personas y las actividades en los ámbitos sociales que se actúan. Asimismo, vamos a ver de manera concreta cómo se consideran tanto el proceso de racionalidad y los conocimientos donde se establecen los conceptos culturales profundamente enraizados en los contextos donde se ocurre. De igual manera, el lograr identificar y comprender los procesos cognitivos en los ámbitos comunitarios, ¿sí? Desde una cultura, una estructura y un sentido en el entorno en el cual se establece. La perspectiva centrada en el lenguaje, que está referida a aquellas categorías de estudios centradas en la lingüística y la sociolingüística, en ellos se mantiene que el lenguaje en los procesos de enseñanza-aprendizaje es a la vez el contenido, el medio del aprendizaje y el razonamiento. Es tendencia que distingue tres tipos diferentes de la teoría sobre el proceso en el cual el aula se centra en el lenguaje. El interés de la primera es estudiar cómo los conocimientos y las oportunidades del aprendizaje nacen, ¿sí? En el aula se pueden identificar lenguajes de evidencia y negociación en las funciones de responsabilidades, las normas de experiencias entre el profesor y el alumno. El lenguaje emplea para construir una interpretación aceptada por todos los propósitos y acontecimientos de las tareas. La segunda es más relacionada con el punto de vista sociocultural. Entonces, a partir de estas posturas epistémicas, podemos entender y recordar las experiencias. Los alumnos habitan en una cultura oral y empiezan a utilizar estructuras narrativas que experimentan en su comunidad, o sea, para poder organizar y comprender su mundo desde muy temprana edad, lo cual hace que la escuela sea amplia para formalizar la diversidad de formas narrativas en un discurso en el cual se puede establecer la coherencia de las experiencias de los educantes. La concepción del hombre, sin lugar a dudas, nos lleva a ver los procesos de enseñanza-aprendizaje y también identificar las concepciones de la cultura del hombre y también de las cualidades del aprendiz que ha de alcanzar. En ese sentido, nos damos cuenta de las prácticas educativas en las cuales las intenciones, las metas, los objetivos y las necesidades de enseñar a vivir y saber enfrentarse a convivir con la incertidumbre, el aprendizaje ciudadano y un conocimiento de su cultura. El desarrollo de la condición humana, aprendiendo a conocer, el desarrollo humano es complejo, es un ser a la vez biológico y totalmente cultural. Entonces, por ese medio, nos damos cuenta que el hombre tiene una doble entrada, la parte biofísica
y la parte psicosocial, cultural, desde una necesidad de enseñar a vivir aprendiendo a ser. Hemos de considerar que el objeto de la educación no es dar al alumno unos conocimientos cada vez más numerosos, sino crear en él un estado interior y profundo de una especie de pluralidad en el cual se puede establecer un conocimiento, identificando el proceso de transformar e incorporar conocimientos. Enfrentarse y convivir con la incertidumbre, aprendiendo a hacer. La mayor aportación del conocimiento del siglo XX ha sido el conocimiento de los límites mismos. La mayoría nos dice de generar procesos donde el conocimiento es el único punto en el cual se establecen las posturas. En las consecuencias de estas mismas se puede identificar aprender a ser ciudadano, aprender a vivir juntos. La educación debe de contribuir a una autoformación de la persona, aprender y asumir la condición humana para poder aprender a vivir y aprender a convertirse en un ciudadano en una democracia, aprender la cultura. El hombre ha creado muchas cosas que lo distingue de otras criaturas vivientes y sin duda lo más distinto de las creaciones humanas radica en los dominios del conocimiento relativos al mundo natural, ¿sí? Donde se vive al mundo social en el cual está organizado. La naturaleza de la cultura nos lleva a identificar el contenido desde la dimensión, en primer lugar, una educación basada en lo verdadero, una educación que realiza plenamente a la persona tanto en el conocimiento, en una virtud peculiar del hombre, en una educación esencial para que el hombre sepa cómo debe vivir, tanto en el ámbito individual como social, problematizar el conocimiento de las instituciones educativas, ser consideradas desde el proceso donde se establecen los valores lógico-epistemológicos, plantear el conocimiento y ver el desarrollo institucional. Desde la naturaleza de los contenidos, ya sea el cual la situación cotidiana donde se puede establecer el diseño y encontrar una gran medida epistémica, donde se puede establecer procesos de producir el conocimiento y construir. La estructura visible del conocimiento desde un término estratégico actualmente es de un uso común y así como se habla de estrategias políticas, financieras, comerciales, haremos un proceso donde vamos a saber que es una estrategia para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Recordemos ver que son acciones que deben de emprenderse, ¿sí? Deben de alcanzarse una meta y un objetivo mediante estas acciones. Sería sencillo añadirle el término de enseñanza y tendríamos una primera definición como un conjunto de acciones que se llevan a cabo, ¿sí? Para poder alcanzar el objetivo educativo. Pero también desde una estrategia no se pregunta por los fines, la bondad del conocimiento como tal. A partir de la misma, podemos identificar en el marco de interpretación de las dimensiones para ver el sentido amplio de la educación y los modelos donde se establecen los procesos para generar un conocimiento. Preciso identificar la jerarquización del, de la postura epistémica para identificar en sí los diferentes niveles en los cuales se establece el proceso educativo. La educación infantil va a contribuir al desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral de los educandos. Los centros, los docentes en educación infantil cooperan estrechamente con los padres o los tutores a fin de tener en cuenta
una responsabilidad fundamental en dicha acción. La educación primaria, la finalidad de este nivel, pues, educativo será proporcionar a todos los niños una educación común que haga posible la adquisición de los elementos básicos culturales de los aprendizajes relativos a la expresión oral, a la cultura y a los procesos donde se va a establecer. La secundaria tendrá como finalidad transmitir a todos los alumnos los elementos básicos de la cultura, tanto formales para asumir sus deberes y ejercer los derechos para incorporarlos a una vida activa de acceder a la formación profesional. La educación media superior vincula a una madurez intelectual humana y así como los conocimientos y habilidades que permiten desempeñarse y generar sus funciones sociales y las responsabilidades en las cuales se establece. En ese sentido, no olvidar el proceso obligatorio del sistema educativo, donde orienta un modelo de enseñanza, donde se genera básicamente el proceso de profundizar la enseñanza para poder establecer un cambio y al mismo tiempo la formación del educando sea efectiva. La metodología educativa se basa en las experiencias, las actividades, el juego, en un ámbito de afecto y de confianza. La metodología didáctica también orienta al desarrollo general del educando, integrando distintas experiencias y aprendizajes. La enseñanza tendrá un carácter personal y se adaptará a los distintos ritmos de aprendizaje de cada educando. Entonces, en ese sentido, podríamos identificar que las características de los educandos favorecerá a su capacidad para poder aprender, ¿sí? Y al mismo tiempo para identificar los procesos de relación con los aspectos tanto teóricos como prácticos. Tomando en cuenta cada uno de estos aspectos, podríamos decir que las teorías del aprendizaje van a vincular a las posturas de la implicación de las teorías en los diferentes modelos pedagógicos. En sesiones anteriores hicimos un abordaje, maestras y maestros, del conductismo, de Skinner, desde esta concepción conductista en la cual se va a establecer el dominio para la concepción del aprendizaje asociada al esquema, a un estímulo, a una respuesta, a un apartado coherente con las concepciones epistémicas sobre la naturaleza del conocimiento, sobre un enfoque de trabajo donde el docente consiste en desarrollar una adecuada serie de arreglos de reforzamiento para enseñar. También donde el maestro es eficaz, donde debe ser capaz de manejar habitualmente los recursos tecnológicos, conductuales en este enfoque, principios, procedimientos, programas conductuales para lograr el éxito en el nivel de eficiencia en su enseñanza y sobre todo en el aprendizaje de los estudiantes. Las características de ese enfoque del conductismo nos dice que el proceso de enseñanza-aprendizaje está estandarizado, donde el profesor es el transmisor del conocimiento y autoritario y rígido y control el trabajo. El estudiante es el objeto pasivo a la educación. Así es concebida desde el proceso donde se establece el desarrollo de fuerzas productivas que va provocando que el progreso tecnológico sea aplicado desde el apartado de la educación. También de la postura de las condiciones unipolares de hoy,
la creciente desigualdad socioeconómica de los países desarrollados y subdesarrollados con las condiciones de la diferencia de la educación y la función social y su proceso instrumental real en el cual se establece. Los referentes teóricos para el desarrollo de la creatividad en la escuela, desde las teorías constructivistas, desde la psicología cognitiva contemporánea, desde las tendencias humanistas, desde un enfoque histórico-cultural, nos habla de una transformación y es por ello que las teorías constructivistas de Jean Piaget nos dicen conocer a profundidad los problemas y las características del aprendizaje operatorio de los estudiantes y las etapas de los estudios del desarrollo cognitivo general. Su papel fundamental va a consistir en poder promover una atmósfera, ¿sí?, de respeto, de confianza para el niño y dar oportunidad a un aprendizaje, a una estructuración de los estudiantes y principalmente en la enseñanza indirecta, en el planteamiento de los problemas y los conflictos cognitivos en los cuales se establece. Las sanciones, por las experiencias sobre los procesos en los cuales se establece, vemos la formulación del proceso del docente. También, bajo el dominio del constructivismo, se agrupan diversas tendencias em, de las escuelas, las psicológicas, modelos pedagógicos, corrientes y prácticas educativas. Este principio plantea el conocimiento humano desde un proceso dinámico de producción, de interacción entre el sujeto y su medio a través del cual la información externa es interpretada. El constructivismo como tal, maestras y maestros, es la categoría de poder incorporar con más o menos acepciones a las ciencias psicológicas y pedagógicas en la condición sociohistórica, su contenido y proceso. El paradigma del constructivismo comienza a gestarse en el siglo XX, en los trabajos del psicólogo y epistemológico Jean Piaget. De las ideas centrales de esta teoría, pues nos hablan de conocimiento humano, desde la forma específica, activa, desde la adaptación interactiva, es decir, desde el conocimiento humano, para poder comprender esta realidad de su sistema, eh, desde el organismo, y que postula la selección e interpretación del mismo. El mecanismo de este proceso de adaptación de construcción del conocimiento, la vía de construcción está referida a los aportes del papel de los conocimientos previos del sujeto, del proceso de interiorización como vía para el desarrollo de la creatividad, el papel biológico en el desarrollo psicológico, las limitaciones del desarrollo psíquico intelectual en la construcción del conocimiento, es decir, en el desarrollo tiene como su propio conocimiento interno, donde se establece las aplicaciones, el aprendizaje se concibe como una construcción de estructuras mentales por parte del sujeto. La enseñanza debe ayudar a esto, además debe propiciar el desarrollo de la lógica infantil de estimular un conocimiento. Desde el maestro tiene la función del orientador, de facilitador del conocimiento. La psicología cognitiva contemporánea de Brunner, de Auswell, nos habla sobre los logros, los principios de formar un conocimiento, de los valores positivos y el rescate de la consideración de los aspectos en los cuales se establece, donde las limitaciones se centran en el estudio de las estructuras y las funciones cognitivas. A partir de estas concepciones, a un proceso donde se va a establecer la postura. Las diferencias, desde la perspectiva, se genera un conocimiento. De igual manera, conocer y hacer el uso de denominadas estrategias de instrucciones cognitivas para poderlas aplicar. ¿Sí? Otros aspectos relevantes se generan desde un proceso
donde el maestro permite a los estudiantes experimentar, reflexionar sobre los tópicos definidos de antemano que emerjan de las inquietudes de los estudiantes con el apoyo de la retroalimentación continua. El aprendizaje significativo de Ausubel. La psicología del aprendizaje verbal, su teoría acuña al concepto del aprendizaje significativo para distinguirlo del repetitivo o memorístico y señala un papel que juegan los conocimientos previos del estudiante en la adquisición de las nuevas afirmaciones. Estima que aprender significa comprender y para ello esta condición indispensable de tener en cuenta lo que el estudiante ya sabe sobre aquello que se requiere enseñar. Propone la necesidad de diseñar para la acción del docente, llama los procesos en los cuales se establece el trabajo. La diferenciación progresiva significa que a lo largo del tiempo los conceptos van ampliando su significado, así como en un ámbito de aplicación con la reconciliación integradora. Se establecen progresivamente nuevas relaciones entre conjuntos de conceptos, las condiciones para que se produzca un aprendizaje significativo. Que tal materiales de enseñanza estén estructurados lógicamente con una jerarquía conceptual situada en la parte superior de los más grandes, que se genere y se organice en la enseñanza respetando las estructuras psicológicas del estudiante, que los estudiantes estén motivadas para poder aprender. En ese sentido, la teoría de Ausubel aporta ideas muy importantes como la del aprendizaje significativo, que es el interés de las ideas previas y las críticas de los modelos instruccionales. Sin embargo, es criticado en muchas de las ocasiones por la reducción conceptual del modelo didáctico. En este modelo, porque se consideran no capaz de resolver problemas asociados a la pertinencia de los errores conceptuales o las concepciones alternativas o las creencias que se generan. Las tendencias humanistas de Carl Rogers, de Maslow, nos habla sobre un núcleo central del papel del docente en una educación humanista que está basado en una relación de respeto de los estudiantes. El profesor debe partir siempre de las potencialidades y las necesidades individuales de los estudiantes y con ello crear y fomentar un clima social fundamental para la comunicación de la información académica y emocional exitosa. Esta característica necesaria e importante del maestro humanista asocia con lo anterior es el de un carácter de facilitador de la capacidad potencial de autorregulación y de los estudiantes. Sus esfuerzos didácticos deben estar encaminados a lograr las actividades de los estudiantes. En ese sentido, vemos que el maestro no debe limitar ni poner restricciones en la entrega de los materiales pedagógicos, más bien debe proporcionarles a los estudiantes todos los que se requieran. Rasgos de poseer en el maestro humanista. Debe ser un maestro interesado en la persona total de los estudiantes, debe de estar abierto a nuevas formas de enseñanza, fomentar el espíritu cooperativo, deben ser frente a sus estudiantes tal y como son auténticos y genuinos, también deben de comprender a los estudiantes poniéndose en el lugar de ellos, siendo sensibles y considerando sus percepciones y sus sentimientos. Debe rechazar las posturas autoritarias. Estas ideas humanistas surgen de los llamados teóricos de la tercera fuerza, como Rogers y Maslow. También aparecen como una relación de paradigmas conductistas y psicoanalíticos. Los aspectos positivos de estas posturas humanistas que hacen énfasis sobre la subjetividad, el papel activo del sujeto en sus aprendizajes de vida y creativos, en la atención de las diferencias individuales,
en el aprendizaje dinámico, flexible, en momentos de iluminación, ¿sí? Aspectos negativos en la dilución de la parte social, de las posibilidades de intervenir, estimular la formulación y el desarrollo de la personalidad, la devaluación drástica y rápida del rol del maestro. Muchas veces se siente durante el tiempo perdido dentro del proceso donde se establece una postura. La implicación pedagógica de estas concepciones en el desarrollo de la creatividad podemos encontrarlos desde una pedagogía no directiva. Todos los hombres poseen una disposición fundamental, una necesidad de desarrollo personal y de tendencia. A partir de la misma, el docente entonces desarrolla y facilita al estudiante la, el proceso de elaborar experiencias y de tener una personalidad relativamente bien integrada en el proceso. Es necesario poder establecer la enseñanza cuando las personas requieren atención y procesos donde vamos a identificar las diferentes posturas de generar la mirada donde hay un equilibrio necesario de enseñanza y aprendizaje. La enseñanza es una postura en el cual se establece las condiciones desde un enfoque histórico, cultural, social, ¿sí? Ahí ya nos hablamos de Vygotsky, tomamos en cuenta una misma época en la cual se genera un proceso revolucionario del camino para poder atender el trabajo y poder establecer pues diferentes posturas de la educación, de los modelos educativos. A partir de esta naturaleza histórica social, podemos decir que la actividad productiva desde la naturaleza está vinculada a los objetos creadores, ¿sí? Los fenómenos psíquicos, entre ellos siendo la parte social, el desarrollo de las funciones psíquicas superiores, en las cuales donde el autor también encuentra la noción de interiorizar las funciones y también estas poderlas establecer. El trabajo de las características metodológicas de la obra de Vygotsky nos dice que desde la concepción de origen filosófico y los principios explicativos de la psicología en las relaciones entre la teoría y la práctica. Esta última comprendida como el principio del constructivismo de la ciencia y no solo como una fuente de verificación, pues hace énfasis sobre el análisis cualitativo y no solo con el cuantitativo en un estudio psicológico. Los aspectos positivos vamos a considerar el apartado histórico-social como determinante del desarrollo creativo de la personalidad, el papel del lenguaje y de los instrumentos de trabajo como mediadores del proceso. Las implicaciones de la pedagogía para el desarrollo de la creatividad, desde el aprendizaje creativo, es concebido como una actividad social de producción y reproducción del conocimiento mediante el cual el niño se apropia de la experiencia histórico-cultural, asimila modelos sociales de actividad y de interacción más tarde en el proceso de institución educativa, de un carácter rector de la enseñanza para el desarrollo psicológico, ya que es una fuente de la naturaleza en referencia a la enseñanza. La enseñanza debe reflejarse la clara concepción de las ideas y los valores desde el apartado que responde a un modelo social de igualdad de las condiciones donde todos los miembros de la sociedad para realizarse plantean y requieren priorizar los recursos de las condiciones, los principios de las aplicaciones del maestro, la función directiva, el apartado psicológico de orientación y también, ¿por qué no mencionarlo? Desde una situación social, política,
en el cual se establece la educación. Hablamos en ese sentido que la educación debe ser un proceso vinculado con la vida, permanente, flexible, participativa, alternativa, ajustándose al contexto, partiendo de un proceso de transformación donde el ser humano es el centro, puesto que éste no aprende de la cultura de la forma mecánica, sino que reconstruye de manera subjetiva a partir de sus necesidades y posibilidades y procesos en los cuales se genera el conocimiento. En él se da el proceso de la unidad, el proceso cognitivo y afectivo, en el cual va a haber una integración que haga un proceso de formar a independiente y existe una relación dialéctica entre la enseñanza y aprendizaje. Desde el proceso de apropiación de experiencia histórico-social, en el cual el individuo construye su psiquis, su personalidad, su forma activa y personal. Su par dialéctico de enseñar es posibilitar y orientar la participación del estudiante en el proceso. Podemos hablar entonces de un aprendizaje creativo como tipo especial de aprendizaje autónomo, personalizado, donde el estudiante está fuertemente motivado hacia una determinada área del conocimiento que utiliza sus capacidades, donde el aprendizaje creativo contribuye al crecimiento del estudiante, donde suele darse asociado a las formas del aprendizaje como un ejemplo, donde también podemos identificar la concepción social cultural que podemos hacer extensiva a la noción del docente, donde los estudios de manera colectiva se realizan y se construyen. Ahora, la teoría del proceso estructural cognitiva, pues básicamente se considera y se relaciona con un diseño de un modelo de evaluación que refleja realmente el nivel de funcionamiento. También la esencia de la teoría de modificable estructural cognitiva nos dice el proceso de capacidad en el cual se establece el desarrollo humano desde las tres dimensiones, biológica, psíquica y social y cultural. Las características esenciales de la teoría nos lleva a un trabajo educativo dentro y fuera de la escuela, desde la mirada en la cual hay un acompañamiento inteligente del proceso, donde se desarrolla la estructura cognitiva para hacer un abordaje inteligente desde los principios de considerar las oportunidades para un autodescubrimiento, de hacer los niños en los procesos de poder establecer y dar en sí una oportunidad de generar y comprender periodos, poder entender la imaginación de la habilidad de anticipar y planear. Una teoría modificable, estructural, cognitiva, pues nos lleva a esa corrección de deficiencias en las funciones básicas cognitivas, en la habilidad para contribuir y aplicar los conceptos básicos, el desarrollo de operaciones esenciales del pensamiento, en el pensamiento divergente, productivo y espontáneo, en el desarrollo de la autoimagen, de la autoconfianza, el proceso para realizar un análisis sistemático, en el manejo del procedimiento adecuado de la información, en un nivel de desarrollo racional y de competencias en el cual se puede establecer la inteligencia y la divergencia también desde el alto rendimiento profesional y de logro, las bases fundamentales para prevenir la sociedad del conocimiento, un programa de enriquecimiento instrumental de las modalidades afectivas que dirigen y orientan y guían el comportamiento del estudiante, desde la preparación para la vida a través de una solución de problemas
y se desarrollan desde las competencias integrantes. Los modelos teóricos referenciales desde la proyección psicológica, desde un aprendizaje mediado, desde un proceso de apropiación, de la capacidad de modificación, de desarrollo humano, de integración de la personalidad, desde una actividad sujeto-objeto, desde una comunicación humano-sujeto. Los postulados esenciales de la teoría de la modificación estructural cognitiva nos lleva a un desarrollo cognitivo. No solo depende del aprendizaje mediante la exposición directa del estímulo, sino de las experiencias del aprendizaje mediado, desde el propio estudiante, de poder decidir y elegir una función desde las importantes, donde la capacidad de modificarse de las estructuras del ser humano como único, diferente, irrepetible, desde el apartado ser biopsicosocial, holístico, configuración, se modifica el acto humano mediador, estimula el aprendizaje significativo, estrategias cognitivas, la metacognición, la motivación intrínseca, no aceptar los problemas relacionados con la comprensión de los modelos pedagógicos. En ese sentido, maestras y maestros, les invitamos a revisar nuestras clases en las cuales hemos abordado diferentes temas que nos van a permitir puntualizar pues el seminario de educación, donde vamos a ver los problemas relacionados con la comprensión de los diferentes modelos y cómo estos hay una representación de participación desde el apartado teórico, metodológico de los modelos, de poder reconocer este carácter social de la actividad humana, teniendo en cuenta el papel de los factores sociales de devenir y el desarrollo de la especie humana, que significa reconocer como producto al trabajo colectivo como transformador de sí mismo y desde un proceso en el cual se van a transmitir los valores culturales, éticos, estéticos, entendida como una educación que requiere también una actividad humana en la búsqueda de modelos y vías y procedimientos que se hacen de manera eficaz y eficiente para ver la realidad ideal sobre la que es uno capaz. La sociedad necesita diseñar una correspondencia en los principios ideológicos sobre lo que surge, sobre las bases, sobre un proceso de formación de personalidad de los miembros, sobre el actuar de poder lograr la personalidad en la cual se establece, la creación de modelos y de transformación de un proceso que convierte desde el punto de vista filosófico, social, tratando a una necesidad, desde un modelo pedagógico y los elementos que lo componen. Reflexionar sobre estas interrogantes, maestras y maestros, nos ayudan a ver la conceptualización de un modelo pedagógico recomendable antes de determinar una propuesta concreta para asumir la dirección del proceso del docente. La modelación científica nos habla sobre un método que opera de forma práctica, teórica, con el objeto, no en forma directa, sino utilizándolo de un sistema intermedio auxiliar natural, artificial, y a partir del mismo vemos el proceso que ofrece un paradigma ya científico, donde vamos a ver el reconocimiento de una visión general, donde el modelo de imagen o representación de las relaciones de interpretación y también desde los ajustes, eh, un modelo centrado en el comportamiento del docente en el aula, en un modelo centrado en el perfil del maestro, centrado también en los resultados de los obtenidos, desde un contexto de insumo, de procesos, de producto, de un modelo de control total de la calidad, un modelo de práctica reflexiva, de un modelo didáctico,
de diseño didáctico, un modelo educativo, la definición del concepto de un modelo pedagógico transformado más que todo, desde las funciones pedagógicas de la teoría, la práctica, el pronóstico, el proceso pedagógico en los cuales es uno consciente de identificar el intermedio y también de poder establecer un modelo pedagógico más actual, tomando en cuenta los criterios de poder identificar, definir y caracterizar los procesos para con ello poder describir las posturas de experiencia educativa. En ese sentido, nos damos cuenta de la importancia que tiene el proceso de poder establecer el apartado de la educación. Maestras y maestros, en esta sesión número 4, que le estamos acompañando en los modelos pedagógicos y las teorías de aprendizaje, nos llevó a identificar este recorrido, la importancia que tiene sobre la necesidad de ver las tendencias actuales en educación, de ver la pertinencia, la calidad, los cambios estratégicos que han habido, de erradicar una pedagogía tradicional donde el estudiante solo es el objeto de la enseñanza, de pasarnos a un plano de un enfoque histórico-cultural donde el profesor, el docente, es el orientador, el estudiante es el objeto y sujeto del aprendizaje. ¿Sí? Ver al objeto de estudio, a los docentes y a los estudiantes para poderlos articular y entonces de esa manera, entonces si ya pudiésemos trabajar los objetivos, el para qué se enseña, cómo se enseña, cuáles son las actividades, qué recursos y cómo poder evaluar el proceso, ¿no? Tomando en cuenta el conocimiento y los niveles de profundidad que nosotros vamos a generar y el grado en el cual las condiciones se construyen desde la clasificación de los objetivos, tanto educativos como instruccionales. No olvidarse de las formas de organización de los docentes, el método, el contenido y los medios. Pues es un gusto, maestras y maestros, el haberles acompañado en esta asignatura, seminario de educación, donde dimos un panorama general sobre la importancia y el impacto que tiene la misma en nuestra sociedad. El Instituto Helmas les da la mejor de las bienvenidas y al mismo tiempo les invita a participar, a revisar cada una de las actividades que fueron diseñadas para echar a andar este proceso. Les vemos pronto, maestras y maestros. Saludos.